de radio los sábados. Y bueno, y dijo, bueno, ¿por qué no nos dejas retransmitir el programa en Radio Next? Y bueno, de ahí prosperó más la idea hacer este programa que originalmente iba a ser diario, Ahora, déjeme le explico una cosa, déjeme le explico qué es lo que estoy haciendo, si usted me conocía bien. La verdad es que después de 14 años de trabajar en CNN y 20 años de labor profesional, de estar yendo todos los días, de estar saliendo todos los días en televisión, 14 años, 14 de ellos que estuvo disponible a través en toda América Latina, por lo cual usted me conoce, pero antes de eso estuve yo trabajando en México siempre en televisión. Y después de las circunstancias de mi salida de CNN, pues la verdad es que decidí agarrarla tranquila por un tiempo. No sé cuánto, pero agarrarla tranquila por un tiempo. Entonces, por eso decidí quedarme a vivir en la ciudad de Atlanta, que es donde vine originalmente para trabajar para CNN. Me quedé a vivir aquí, aquí es donde viven mis hijos, aquí es donde nacieron, y tenía yo dos opciones. Una era lo que estoy haciendo ahora, de quedarme a vivir aquí en Atlanta, quedarme en mi casa, que es donde estoy yo en este momento, o seguir con el ritmo con el que seguía yo de irme, en este caso hubiera sido irme a cualquier otro país de América Latina a trabajar de nuevo de manera diaria, 8 horas diarias adentro de un canal de televisión, etcétera. Y la verdad es que no me atrajo esa idea para nada, no me atrajo, decidí tomarla tranquila, aprovechar más a mis hijos. Mire cómo estoy vestido ahora. ¿Cuándo me había usted visto a mí vestido en una camiseta, una remera o una polo como esta? Y estoy disfrutando muchísimo el tiempo que estoy pasando en este momento. Como usted sabe, sigo viajando mucho todavía por América Latina, seguiré haciéndolo. Yo soy un latinoamericano, de hecho yo siempre me gusta decir que yo hago teletrabajo o telecommute, como se le conoce en inglés, porque yo trabajo desde mi casa, desde mi computadora, pero para América Latina. Entonces yo trabajo aquí, pero todo mi trabajo es para América Latina, como precisamente este programa de radio que hoy comienza, pues es básicamente para el público latinoamericano, no tanto para el público hispano de Estados Unidos, al cual en realidad nunca he tenido mucha presencia. Entonces por eso digo yo siempre que hago teletrabajo. Ahora, de nuevo agradeciendo la idea de Radio Next de hacer este proyecto, porque fue idea de ellos. ¿Por qué jueves y viernes? Porque este programa va a ser jueves y viernes. ¿Por qué jueves y viernes? Bueno, pues también fue por una decisión mía, porque Radio Next obviamente me dio la plataforma muy amable, muy generosamente, para hacer este programa de manera diaria. Y lo vamos a hacer diario eventualmente, pero le tengo que ser súper sincero de por qué razón lo decidimos hacer nada más jueves y viernes. Bueno, porque para cuando se empezó a concretar este proyecto, a insistencia de Donatella, porque la verdad es que yo, como estoy básicamente de vacaciones, y yo no digo que estoy semi-retirado porque no es eso, sino semi de vacaciones todo el tiempo, yo me tomo mi tiempo para hacerlo. Y Donatella siempre me decía, ¿y cuándo vamos a empezar con tu programa? ¿Y cuándo vamos a hacer con tu programa? Y el día que dije finalmente ya estoy listo, y sobre todo era porque de repente me tocó viajar mucho, todo el mes de mayo estuve fuera, y no estaba en circunstancias. Cuando yo le dije a Donatella, vamos a empezar ahora sí, en junio, con el programa de radio de manera diaria, pero justo en ese momento yo no me había dado cuenta que mis hijos, tengo yo dos hijos chicos de 14 y 11 años, salían justamente en sus vacaciones de verano. Entonces ahora ya salieron sus vacaciones de verano y yo a mis hijos los veo pues algunos días de la semana, y si me hubiera comprometido a hacer este programa diario, como me comprometí de hecho voy a decir que si hubiera cumplido mi palabra de hacer este programa diario, pues entonces no hubiera podido y no podría estar dedicándole el tiempo a mis hijos, que es un tiempo muy preciado. Casi no los veo, es decir, ellos están en la escuela, etcétera, etcétera, y pues el tiempo de vacaciones de verano, pues se los aprovecho para hacer actividades juntos, y etcétera. Entonces, si hubiera tenido este programa diario, pues no hubiera podido, los hubiera tenido aquí en la casa, los pobres, viendo la televisión, cosa que no nos gusta salir, nos gusta salir. Y entonces por eso le dije yo a Donatella, mira, vamos a hacerlo 2 veces a la semana, y en agosto, sobre todo si usted nos apoya, porque si no nos apoya esto no tiene ningún sentido, si usted nos apoya entonces en agosto ya lo empezamos a hacer de manera diaria este programa. Ok, habiendo dado ya todas las, algunos de los detalles sobre de qué estoy haciendo, etcétera, déjeme también, bueno, ¿qué va a ser o qué es Padilla en América Radio? Padilla en América Radio no va a ser un noticiero,
ya di muchos noticieros durante muchos años. Este va a ser más bien un espacio, y finalmente ya las noticias le llegan a usted por tantas plataformas. No hay noticia que no le llegue a usted ya, por ejemplo, por su teléfono móvil, mucho antes de lo que yo se lo pueda dar. Así es que en realidad lo que va a hacer esto va a ser un espacio de opinión mía y de usted. Va a ser un espacio de perspectiva mía y de usted, y va a ser un espacio también de análisis mío y de usted, porque se trata de que este sea un programa totalmente interactivo. Al respecto, le doy de una vez los teléfonos, los contactos para que usted pueda pues estar interactuando con nosotros, que puede ser de viva voz. Ya estoy viendo a Donatella, que me va a mandar los teléfonos, y te lo agradezco mucho, Donatella, que estás poniendo atención. Bien, estamos en Estados Unidos, y usted tiene el teléfono abierto para que nos pueda llamar aquí en Estados Unidos, marcando el 1, que es el código de país. Yo estoy en Atlanta, por cierto, Radio Next está en Miami. Yo prefiero Atlanta que Miami, pero esa es otra discusión. Hacemos un programa para eso después. Pero bueno, nos puede marcar al 1-786-467-8213. 1-786 1-786-467-8213. Si usted está en Venezuela, nos puede llamar al teléfono en Caracas, porque este teléfono, este Radio Next, si usted nos está escuchando de otra parte que no sea Venezuela, este Radio Next tiene sus raíces en Venezuela. Y también gente que salió de Venezuela y que estaba radicando en Estados Unidos, y típicamente el mercado principal y de donde salió esto pues es Caracas, Venezuela, pero pues este es un intento de, el estar yo aquí, porque yo no soy venezolano, yo tampoco soy mexicano ni soy argentino, yo soy latinoamericano, y este es un programa para Latinoamérica, y pretendo que este programa se escuche en toda Latinoamérica. Pero bueno, hay un teléfono específico para los venezolanos que pueden marcar al 2122105087, y se lo repito, 2122105087, para que pueda llamarnos a interactuar con nosotros. Mi Twitter, @PadillaNews, que nos puede ahí también marcar o comunicarnos con nosotros, o en la página de Facebook de Padilla en América, Facebook Padilla en América. Bien, ¿qué va a hacer Padilla? Estábamos hablando de qué va a hacer Padilla en América Radio. Le decía yo que va a ser un programa de análisis, de perspectiva y de opinión. Quiero hacer una aclaración, porque me parece que es una aclaración bien importante. Este va a ser un foro abierto absolutamente para todos. A mí se me identifica mucho como alguien que yo era antichavista, y que yo soy antisocialista del siglo XXI, y que yo soy derechista, y que yo soy, bueno, muchas cosas más que me han dicho, pero sobre todo lo más importante es que a mí se me acusa o se me ha señalado como ser antichavista, y obviamente este chavista comprende pues es un término bastante amplio, ¿no? Lo que quiere decir que también supuestamente estoy en contra de los regímenes de Ecuador. He tenido algunas rispideces con el presidente de Correa, sí es cierto, las tuve con el fallecido Hugo Chávez también, pero yo creo que lo más, no es necesariamente lo más apropiado. Es decir, déjame se lo digo de esta manera, ¿qué soy yo? Yo no soy antichavista, yo lo que soy, como periodista que soy, yo soy alguien que se fija en los hechos. Yo soy alguien que tengo compromiso de ser objetivo y de ponerle perspectivas a la perspectiva a las cosas. De tal manera que yo me fijo y califico lo que veo y opino sobre lo que veo. Y yo alabo lo que funciona y critico lo que no funciona. Y de ahí es de donde vienen mis críticas. El hecho de que yo cuando critico al socialismo del siglo XXI, que ya por cierto ya cambió de nombre, ya no es socialismo del siglo XXI, ahora es progresistas, ahora son países progresistas, gracias al presidente Rafael Correa de Ecuador de encargarse de esa campaña de relaciones públicas para cambiar el nombre a progresistas, que por mi parte le puede llamar lo que él quiera, lo que ustedes quieran. Yo me fijo en los resultados. Por ejemplo, yo he sido muy... yo siempre he sido muy alabador de las cifras económicas de Ecuador. Yo lo he dicho, y lo he dicho varias veces, lo he dicho en Ecuador y lo he dicho en todas las plataformas. Ecuador tiene muy buenas cifras económicas, lo he dicho. Tiene un presidente que se le saltan las pasiones. Yo critico
a Rafael Correa en lo que hay que criticarle, pero alabo en lo que hay que alabarle, y yo le alabo en su desempeño económico. Y como he dicho, es lo mínimo que se puede esperar de un doctor en economía. Y soy muy crítico de los resultados de la economía en Venezuela, porque francamente no creo que haya ninguna cosa en este momento que alabar a la economía de Venezuela o al resultado de la economía de Venezuela, lo mismo como en Argentina. Habiendo dicho esto, este es un espacio abierto y especialmente abierto para los defensores de estos países progresistas y de las economías progresistas. Y nadie me va a decir a mí que no he sido siempre abierto a esto, a esta plataforma. Y es que, como yo lo dije, esto yo lo venía haciendo desde mi programa de radio, señores. Yo siempre he buscado a alguien que me explique a mí, que me haga entender, porque si acaso es que yo critico a la economía de Venezuela o a los países progresistas porque no los entiendo, entonces yo lo que quiero como periodista es que alguien me lo explique, que alguien me haga entender. Y desde la vez pasada usted lo habrá visto, está en YouTube, que fue uno de los problemas en los que me metí con Hugo Chávez. Yo lancé una llamada pública a que alguien me explicara las bondades del socialismo del siglo XXI. Desafortunadamente, y lo hice públicamente, y lo hice abiertamente, y lo hice genuinamente. Y yo lo dije como es, y lo sigo diciendo en este momento, que yo lo que necesito, porque a mí me dicen lo que pasa es que yo no entiendo, yo critico porque no entiendo. Bueno, entonces háganme entender. Y eso es lo que estoy pidiendo. Yo quiero aprender, quiero que me hagan entender. Entonces, por eso es que yo abro este programa, y va a estar abierto siempre, a la gente que conoce cómo funciona y por qué funciona una economía como la de Venezuela o las economías progresistas. Y por qué y cómo economías que son cerradas al mundo, que no, vaya, economías que son, déjame se lo digo de esta manera, que me expliquen cómo y por qué economías que son diferentes a la de Chile, a la de Perú, a la de Colombia, a la de México, Panamá, la Alianza del Pacífico, que está ahora ya muy de moda, etcétera. ¿Por qué las economías que no son igual de eficientes e igual de eficientes para llevar el crecimiento, para reducir la pobreza, como yo evidentemente veo que sucede en las economías que están en la Alianza del Pacífico? Y eso es lo que quiero, que alguien me explique, que alguien nos explique a mí y a mi público, pero sobre todo a mí para entenderlo yo. Y eso es, y aquí es lo que conmino a todos ustedes, gente que sabe cómo funciona, que apoya estas economías, que venga aquí y nos lo explique, que nos hable, que yo realmente me gustaría entenderlo. Así es que hago esa aclaración. Y por tanto, entonces, este programa y este foro está abierto absolutamente para todos ustedes y bueno, pues bienvenidos. Entonces, típicamente, lo que voy a estar haciendo, bueno, y llamen, por supuesto que llamen, participen en cualquier momento del programa, cuando ustedes quieran. Y yo típicamente lo que hago es que me gusta escoger temas interesantes del día de hoy. Puse las anotaciones sobre lo que iba a ser el programa de hoy en Facebook, y yo los invito a que acudan a Facebook, a la página de Facebook de Padilla en América, para que vean más o menos por dónde viene el programa de hoy, pero también para que sugieran los temas de los que quieren que hablemos aquí, y con todo gusto los vamos a tocar, y esa va a ser la dinámica, y eventualmente, como le digo, pues va a ser el programa diario. Bueno, algunos temas que vi hoy que me interesaron y que me gustaría discutir con ustedes. No sé si ustedes se fijaron, no he visto si la prensa venezolana rescató esto, pero este es un reporte del Financial Times, de este diario británico, en su edición de hoy, donde el Financial Times habla sobre, es un tema bien interesante, habla sobre el papel que el petróleo venezolano, que Venezuela está jugando para reemplazar la falta de petróleo iraní. Y esto es bien interesante, y esto es lo que señala el Financial Times, porque esto es lo interesante. Usted sabe que, bueno, en primer lugar, usted sabe que Venezuela es un país muy cercano políticamente y en todos los sentidos a Irán. Irán es un país que tiene sanciones económicas por parte de todo el mundo, no nada más por parte de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos y Europa. Es un país que tiene sanciones por su programa nuclear. Y hay represalias para países
para los clientes petroleros de Irán, que típicamente estaban en Europa y en Asia, el resto del mundo, que es Europa y Estados Unidos, le pone sanciones a cualquier país, sanciones comerciales, a todo país que le comprara petróleo a Irán. De tal manera que entonces estos países asiáticos le dejaron de comprar petróleo a Irán. Un país, vaya, yo me pregunto qué es lo que hubiera hecho Hugo Chávez si Hugo Chávez viviera. Con esta cercanía que había entre Chávez y Ahmadinejad, el líder de Teherán, cuyo nombre jamás he podido mencionar. Ahmadinejad. Gracias, muy amable. Exactamente. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Hugo Chávez? Y le digo por qué. Porque uno hubiera esperado de alguien tan determinado como Hugo Chávez, es que, a ver, tu país asiático, sobre todo por la cercanía que tenía con el líder iraní y con Irán, Venezuela, ok, país asiático que no le compre petróleo a Irán, pues tampoco le va a comprar petróleo a Venezuela por un asunto de principios, ¿no es cierto? Uno esperaría eso. Creo yo que es un asunto de principios y aparte, con lo determinado que era Hugo Chávez, yo creo que eso es lo que hubiéramos esperado de Hugo Chávez. Pues bueno, la nota es que Venezuela alegremente se ha apresurado, este gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, alegremente se ha apresurado a sustituir ese petróleo a los países asiáticos, el petróleo que no le está vendiendo Irán. Así es que Venezuela ha cooperado, en ese sentido, ha cooperado, se ha alineado, ha hecho fila para alegremente ir a reemplazar el petróleo de Irán a estos países asiáticos, cosa que me parece a mí pues bastante notable, y yo de nuevo pondría sobre la mesa el hecho de si Hugo Chávez hubiera tomado esa misma determinación. Ahora, de nuevo, es simplemente un asunto obviamente de principios, pero no pasa a mayores. Yo creo que económicamente hablando es lo que le conviene a Venezuela. El punto es la posición esta de Venezuela ahora de ir a reemplazar el petróleo que no está vendiendo pues Irán a los países asiáticos. Bueno, ese era un punto que quería yo tocar del día de hoy. Otros puntos interesantes de esta jornada también, o de estos días, mejor dicho, y que están en la página de Facebook, es, y si quiere que se los diga a ver, sí, claro que sí, Donatella, adelante. Perdón, Alberto, que interrumpa, es que escuchándote me entró una duda terrible. ¿Cómo puede Venezuela sustituir las ventas de petróleo de Irán si Venezuela tiene muy reducida su producción petrolera? Fíjate que no sé, lo único, no conozco muy bien el mercado petrolero de Venezuela. Lo único que te puedo decir también es que el mundo en general ha estado consumiendo menos petróleo. Entonces, en realidad en el mundo en general hay mayor oferta de petróleo que antes. Entonces, yo quisiera pensar que Venezuela también ha estado vendiendo menos petróleo. Vaya, es cierto que ha estado produciendo menos petróleo, pero también ha estado vendiendo menos petróleo. Y de ahí es donde yo creo que tiene un excedente suficiente como para mandar a estos países asiáticos. Es lo único que se me ocurre pensar, Donatella. Wow. Pero es interesante, ¿no? Sí, porque entiendo que parte de la producción está comprometida con China a futuro, porque ha sido a cambio de enormes cantidades de préstamo, y están negociando un préstamo nuevo y así sucesivamente. Eso es lo que tenía entendido. Claro. Seguramente y evidentemente Venezuela tiene un poco más de petróleo de sobra, cosa que no me sorprende. Realmente no me sorprende por las razones que te acabo de mencionar. Y pues bueno, ese es el hecho de la dinámica en este momento con las relaciones porque definitivamente esto tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Irán, su aliado Irán. Bueno, quiero referirme a una gráfica que puse yo en el sitio de internet pues de hecho lo puse en mi sitio de internet propio, que es economiayfinanzas.net. Puse una gráfica que aparece hoy en el diario Wall Street Américas, o de Wall Street de las Américas, donde es una gráfica muy gráfica, muy elocuente, acerca de los costos de producción de Estados Unidos y también de algunos otros países. Y me pareció tan interesante que la puse yo
bueno, la mandé también por Twitter y la puse yo en mi página de Facebook, que si usted está en la computadora lo invito a que entre a la página de Facebook para que usted la pueda ver, porque es una gráfica muy interesante y dice, le voy a leer lo que dice la gráfica esta. El costo de producir en el mundo, se llama esta gráfica, de nuevo, del Wall Street Journal. Los costos de manufactura en Estados Unidos, el costo de manufactura en Estados Unidos han caído en la última década, aunque siguen por encima de los países emergentes como China, según la firma Boston Consulting. Estados Unidos mantiene una ventaja importante sobre Europa, cuyos costos son 19% más altos. Canadá y Brasil son más caros que Estados Unidos, pero México sigue siendo 11% más baratos. Y ahí está la nota para mí, la nota que se me hizo interesante, y en la gráfica viene, bueno, pues graficado cómo está esto. Pero aquí lo importante realmente, obviamente es el hecho de que Estados Unidos tiene costos tan baratos de producción, más barato que Canadá y más barato que Europa. Y déjeme, por cierto, que le digo una cosa, con respecto a los costos de producción de Estados Unidos, fíjese qué interesante, justamente en Europa están, sobre todo en Alemania, que es la economía más grande de Europa, están ellos bastante preocupados. Hace algunos meses ya la Federación, la Asociación de Empresarios de Alemania, lanzó la voz de alerta porque de por sí ya los costos de producción en Estados Unidos son bajos. Y ahora que Estados Unidos se perfila, y atención Venezuela, ahora que Estados Unidos se perfila a ser autosuficiente en petróleo y de hecho se va a convertir en exportador neto de petróleo, en base a todos los pronósticos, no nada más de Estados Unidos, sino de la Agencia Internacional de Energía y etcétera, por el descubrimiento de los famosos yacimientos de shale oil, etcétera, se prevé que los costos de producción de Estados Unidos incluso vayan a caer más. Y Europa y Alemania se siente total y completamente y justificadamente amenazado, tiene mucho miedo de esta circunstancia. Entonces la dinámica económica mundial a partir de este hecho en el futuro va a ser muy, muy interesante y los alemanes lo saben. Pero bueno, volviendo a la gráfica, lo que me parece más notable de todo son los números respecto de México, de los costos de producción. México tiene costos de producción, cuesta menos producir en México que en China. México, en una escala, en la escala que aquí ponen ellos, México, por ejemplo, Estados Unidos tiene un número de 100. Estados Unidos siendo 100, entonces Alemania tiene 118, Canadá, bueno, no dice el número de Canadá, pero Canadá es más caro que Estados Unidos, como lo estábamos viendo acá. Brasil tiene un número de 114. Estados Unidos es 100, Brasil 114. China tiene 93, Japón 113. Japón es casi tan caro como Brasil para producir. Rusia tiene 97, pero México tiene 89. México es el más bajo de todos en sus costos de producción. Y de ahí, de este punto, es de donde viene, entre otras cosas más, el gran optimismo que se tiene sobre México para los próximos años. Pero también me llamó la atención que los comentarios de ustedes, yo puse esta gráfica hoy en la mañana, y algunos comentarios de ustedes, de algunos seguidores en Facebook, era que no podía ser cierto, que esto no puede ser cierto, refiriéndose al caso de México, que no podía ser cierto que México tuviera costos de producción, bueno, que en este caso es lo que habla la gráfica, que son costos de producción más baratos, y en general comentarios de rechazo de la gráfica, pero no me dicen por qué, que me gustaría quien no crea estas cifras, que me dijera por qué no las cree o qué es lo que le parece tan difícil de creer. No me lo dicen, pero yo quiero suponer que se refieren a que como China es muy grande y China viene creciendo tanto, pues entonces eso significa que China, pues no sé, que China ya es muy eficiente o está en el primer mundo, y no, en lo más mínimo. Una cosa es el tamaño de la economía china, que es la segunda economía más grande del mundo, en términos de lo que produce, pero otra cosa es el tamaño de economía en relación a su Producto Interno Bruto o en relación a su ingreso per cápita. Y la realidad de las cosas es que China sigue siendo un país sumamente pobre. País es un gigante pobre. Y no es muy productivo todavía, es cada vez más productivo, pero todavía no es muy productivo.
y los costos de manufactura, sobre todo en relación a su mano de obra, porque ¿cómo China llegó a ser la potencia industrial que es en este momento? Bueno, pues con baja mano de obra, con bajo costo de mano de obra. Bueno, pues ahora por la propia dinámica del crecimiento y de todo, los costos de mano de obra de China se han subido de manera muy, muy importante y hasta el punto, y esto es una noticia vieja, de hecho, hasta el punto de que ahora cuesta a muchas empresas producir más en China que en cualquier otra parte, más aparte hay que sumarle el costo de la transportación, el costo de los fletes, porque pues para mucha gente, sobre todo para sus mercados principales, que son Europa y Estados Unidos, pues China está literalmente al otro lado del mundo. Bueno, y ahí es donde México tiene una ventaja competitiva muy importante y aparte México se ha hecho más productivo. Y por eso es que ahí viene esta gráfica de Boston Consulting usando cifras oficiales donde claramente se demuestra que México se ha vuelto súper competitivo en sus precios de producción. Y de ahí viene el gran optimismo que la prensa internacional, los analistas han tenido sobre México y con un futuro bastante promisorio, bastante rosa de color en cuanto al crecimiento económico, sí y solo sí. Esto es otra cosa bien importante porque ya hoy por hoy los costos de producción en México son más baratos como lo estábamos viendo, pero el optimismo que se tiene sobre México para el futuro viene ligado a la aprobación de las reformas estructurales de la economía que están hoy discutiéndose en este momento en el Congreso mexicano y que se piensa que tienen muchas oportunidades de aprobarse. De ahí es de donde viene el optimismo sobre México. Entonces, de tal manera que si estas reformas económicas se aprueban en México, como se tiene casi asegurado que se aprueben, y esto se tiene que aprobar de aquí a diciembre, si no se aprueban de aquí a diciembre ya no se aprobaron jamás, pero de aquí a diciembre se tienen que aprobar. Si se aprueban, como parece que se van a aprobar, de la mano de estos costos de producción tan económicos que tiene México, se espera de ahí que México tenga una década explosiva en cuanto a crecimiento económico. De hecho, hay algunos analistas internacionales que han dicho que en los próximos 10 años México va a sobrepasar a Brasil como la economía más grande de América Latina, y eso que México tiene pues una fracción de los habitantes que tiene Brasil. Y bueno, y Brasil es otro tema del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y, o sea que los manufactureros lo que volverían a México a producir evitaría tanta migración. Una buena pregunta que nos hacen aquí, que si este crecimiento de México evitaría tanta migración, absolutamente que sí, por supuesto. El gran problema, la gran determinante de la migración sur hacia norte, no nada más de México, sino de Centroamérica, pues son los pobres desempeños económicos de los países contra el crecimiento de Estados Unidos. Ahora resulta que Estados Unidos no está creciendo muy poquito, y Latinoamérica sí está creciendo. Por eso es que aquí en Estados Unidos incluso ya ha habido migración cero en este año. Este año prácticamente no ha aumentado la inmigración aquí en este país, que ha sido la primera vez en décadas en la que no ha aumentado la migración, todo ligado al desempeño económico de América Latina. Porque, señores, ustedes no lo sentirán allá en América Latina, yo estoy en América Latina, también ustedes no lo sentirán, yo cada vez que voy allá en América Latina son muy pesimistas del desempeño económico de la región, pero la realidad de las cosas es que América Latina ha estado creciendo muy bien, de manera muy importante durante la última década, y ese crecimiento es el que ha hecho que bueno, ustedes lo han visto simplemente de España están regresando los migrantes, es más, deje usted que estén regresando los migrantes, yo creo que los migrantes están quedando en España, los que están viniendo a América Latina son españoles, los españoles mismos están regresando, están viniendo a América Latina a buscar condiciones mejores económicas, así es que sí, la verdad de las cosas es que América Latina tiene un muy buen desempeño económico, no solamente en relación a nosotros mismos, en relación a nuestra propia historia, sino en comparación con el resto del mundo, no con Asia, tenemos un buen desempeño económico, que es lo que ha estado cambiando la dinámica migratoria. Y bueno, pues este era uno de los puntos que quería tocar yo con ustedes de esta gráfica muy interesante, y el hecho de que algunos de ustedes no estaban de acuerdo con ella. Déjame, me refiero un poquito a los twitters, a ver si tengo alguna... bueno, Monique Gespard de Twitter, muchas gracias por tu Twitter. Silvia Vila, la buena amiga que vive en Argentina, siempre siguiéndonos.
y Ramiro Sosa Salgado, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Bueno, otro de los puntos que yo quería tocar con ustedes. Bueno, Brasil. Interesante el caso de Brasil. Estaba hablando yo de esto. El hecho de que México se piense y se crea, haya optimismo de que México vaya a crecer y vaya a sobrepasar la economía de Brasil en los próximos 10 años, tiene que ver tanto por el desempeño de México como por el desempeño de Brasil. Desafortunadamente, Brasil ha estado metiéndose cada vez más profundo en problemas económicos. Desafortunadamente, la buena época, los pasados buenos 10 años que tuvo Brasil llegaron a su fin, y esa corrida de crecimiento que tuvo Brasil se terminó, y de hecho Brasil no está creciendo y está teniendo un poco de problema de inflación, nada que ver con la inflación de Venezuela, nada que ver con la inflación de Argentina, por supuesto, pero está teniendo inflación y básicamente no se prevé que Brasil de ninguna manera vaya a tener unos próximos 10 años tan buenos como los pasados 10 años, y por el contrario, se prevé que vaya a tener unos 10 años de bastante problema. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque Brasil acaba de tomar nuevas medidas más para facilitar la entrada de dólares. Y pues esto llama mucho la atención. ¿Y por qué llama la atención? Bueno, pues le voy a decir. Usted escuchó el famoso término la guerra de las divisas. ¿Usted se acuerda de ese término que se acuñó hace unos 2, 3 años? Esa famosa frase de la guerra de las divisas la acuñó nadie menos que Brasil, en voz del ministro de Hacienda Guido Mantega. Guido Mantega Brasil, en la voz de Guido Mantega, lanzó la voz de alerta al mundo cuando Estados Unidos decidió hacer esta inyección, este estímulo económico, inyectando miles y miles y miles de millones de dólares a la economía. Inundó a la economía del mundo de dólares el Banco Central de Estados Unidos para tratar de impulsar su propia economía. Había tantos dólares, y hay todavía tantos dólares circulando en el planeta, que los países de América Latina empezaron a recibir muchísimos dólares en inversión, sobre todo de capital, en inversión en bonos, en las bolsas de valores, y etcétera. Y eso hacía que las monedas de nuestros países se encarecieran, se hicieran caras. Entonces, si se hacen caras las monedas, en este caso el real, pues entonces los productos producidos por Brasil pues salen más caros, cuestan más caros y pierden competitividad. De ahí que Guido Mantega hizo 2 cosas. 1, denunció la guerra de divisas, y 2, estableció controles a la entrada de dólares, en la forma, entre otras cosas, la más notable, en la forma de una tasa impositiva de impuestos de 6% a la entrada de capital líquido, de fondos directo al sistema financiero. Es decir, alguien que iba a poner su dinero en un banco, alguien que iba a poner un dinero en un banco brasileño, pues lo castigaban con un 6%. El Brasil le decía, a mí me das el 6% de lo que vas a invertir, porque no quiero que vengas a invertir, justamente. ¿Por qué te voy a quitar el 6%? Porque no quiero que vengas a invertir, porque estás haciendo que se me encarezca mi moneda, que es el real. Así es que te prefiero afuera porque tenemos suficientes dólares. Pues, ¿qué cree? Que ahora hay aún más dólares en el mundo, porque hace recientemente, este mismo año, Japón hizo una medida similar a la de Estados Unidos, y ahora hay incluso más dinero volando en el mundo. Pero ¿qué cree? Que ya no están entrando a Brasil. Y tan no están entrando a Brasil que entonces ya Guido Mantega, Dilma Rousseff, derogó este impuesto para tratar de impulsar la entrada de dólares. Esto fue la semana pasada, y ayer o hoy tomó otra medida más de estímulo a la entrada de dólares, porque se están quedando sin dólares. ¿Y por qué se están quedando sin dólares? Bueno, precisamente por los problemas económicos. Esa nación no está creciendo, está subiendo la inflación, y están empezando a no entrar dólares, y le están empezando a faltar dólares. Ahora, ¿cuál fue el problema de Brasil? ¿Por qué Brasil no está creciendo? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque simple y sencillamente Brasil no hizo absolutamente ninguna reforma de fondo. Brasil no tomó ninguna reforma económica que justificara y en la cual se basara el desempeño económico. Desempeño, yo creo que es un buen, iba a poner
los entre comillas, porque iba a decir crecimiento económico, porque el crecimiento sí fue entre comillas, pero el desempeño económico no, porque hubo un desempeño económico que notar, pero no tenía las bases, puesto que no estaba sustentado en reformas estructurales, porque si usted se fija, Brasil no hizo ninguna reforma modernizadora de su economía. Brasil sigue siendo el mismo gigante empobrecido y poco productivo que siempre ha sido. Para todo fin práctico, yo siempre lo he dicho, y qué pena que sea tan duro, pero Brasil es un país centroamericano gigante. Eso es lo que es. Con todo respeto a mis amigos centroamericanos, porque realmente que Centroamérica es una región que ha hecho grandes avances en su economía. Así es que, pero perdón por el estereotipo, pero es que eso fue lo que fue, un estereotipo. Pero el punto es que Brasil ha sido, es y permanece siendo profundamente improductivo, y aquí es donde está pagando justamente el resultado de no hacer reformas económicas, que son las reformas que México sí está a punto de aprobar y que le dan pues tanto optimismo a la economía mexicana, y que son reformas, por cierto, que casi todos los países de América Latina están tratando de impulsar, pero que ha tenido mucha dificultad para impulsar, y bueno, pues toda América Latina, todos los países de América Latina se beneficiarían de reformas modernizadoras como las que está impulsando México. ¿Qué tipo de reformas son? Bueno, todo tipo de reforma para flexibilizar los mercados laborales, para aumentar la calidad de la educación, esto es básico, para hacer más eficientes los sistemas judiciales y más eficientes también los sistemas fiscales. Ese tipo de reformas son de las que estamos hablando. Bueno, por cierto, continuando hablando de Brasil, ya usted sabe, faltan ya al día de hoy 364 días para el Mundial de Fútbol, y bueno, ahí hay un problema grande porque, bueno, todavía falta muchísima infraestructura, muchos estadios por entregar, pero falta un año. Vamos a suponer que esa parte no hay problema. No me voy a meter en eso porque yo creo que bajo presión los brasileños pueden hacerlo bien, y ni modo que no vayan a tener un estadio no listo para el Mundial. Lo van a tener que hacer, no sé cómo, pero lo van a tener que hacer. Así tengan que suspender el carnaval en febrero. Pero lo que sí es que producto de esta ineficiencia tan grande, de esta poca productividad que tiene Brasil, pues está los altos costos de Brasil. Brasil es un país sumamente caro. Y si usted vive en Brasil lo sabe, y si usted viaja a Brasil lo sabe más. ¿Usted sabe cuál es el costo promedio de una habitación de hotel en Río de Janeiro, que va a ser uno de los sedes de este mundial? Déjeme leer la cifra exacta porque no tuve a bien anotarla, pero la puse en Twitter, así es que en este momento se la voy a decir, porque son 200, el costo promedio, $247 promedio, o sea que la mitad de las habitaciones cuesta más que eso, ese es el promedio. Entonces, con un costo promedio, esto es más caro que Nueva York, y Nueva York siempre ha sido, y más, es más caro que París también. Entonces, ¿qué tipo de turista es el que va a ir a ver y a quedarse en Brasil para aprovechar los partidos del Mundial? No sé. Y Brasil va a sufrir con eso, va a sufrir, y va a sufrir de manera importante, producto de nuevo de sus altos costos. Y ahí está una de las cosas que va, y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que para el próximo año seguramente va a ser más caro Brasil todavía, va a ser bastante más caro. Ya de por sí es carísimo llegar a Brasil, y ahora el llegar y el mantenerse en Brasil pues es sumamente caro. Bueno, ese es el otro tema que quería yo tocar con respecto a Brasil. Otro tema que salió durante estos últimos días, que me pareció fascinante, porque se lo quiero yo pues poner sobre la mesa y hacer comparaciones, porque aquí vamos a hacer muchas comparaciones en este programa, porque a mí me encantan las comparaciones y me encanta comparar. Alberto, tenemos una llamada, permíteme que te la pongo al aire. Adelante. Adelante, estamos al aire, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿quién nos llama? Es Ignacio de Caracas llamando, y el tema de Brasil es interesante porque, bueno, yo soy economista, y una de las cosas que he notado que precisamente como resultado de todos estos factores que usted está comentando, Alberto, también está una de las cuestiones que posiblemente tengan relación con los costos domésticos, que las perspectivas que presentan o que plantean los descubrimientos petroleros en la plataforma Carioca,
Esto es una película que hemos visto una y otra vez en todos los países donde se han hecho descubrimientos energéticos y tienen impacto en los costos domésticos. Se generan expectativas y eso tiene efectos contaminantes en todo el resto en todos los demás sectores. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero ese es uno de los elementos que he estado barajeando para la situación brasileña. Absolutamente, y muchísimas gracias por la llamada y muchas gracias por el concepto, porque es totalmente muy cierto. Por cierto, que déjeme, voy a aclarar una cosa, y de una vez siempre la aclaro porque es la verdad. Yo no soy economista, siempre lo digo, yo no soy economista, me dedico a la información financiera, me gusta mucho la información financiera, y creo que soy, me gusta analizarla, pero yo no soy economista, así es que nunca, no me voy a poner jamás al tú por tú con un economista, porque no puedo, así como no me gusta que un economista se ponga el tú por tú sobre periodismo con un periodista, y bueno, pues de mí jamás va a escuchar términos muy técnicos porque simplemente pues no los manejo, pero lo que nos dijo nuestro radioescucha es cierto lo que él dice, y de hecho yo me atrevería incluso a decir que desde que se descubrieron todos estos yacimientos petroleros enfrente justamente de Río de Janeiro, en las profundidades de los mares enfrente de Río de Janeiro, incluso se ha solidificado el ensimismamiento de Brasil, se ha hecho todavía más cerrado, e incluso las mismas reglas que Brasil estableció para la explotación de estos yacimientos causó la molestia de muchos inversionistas, de mucha gente, de muchos potenciales inversionistas sobre estos yacimientos. Pero es cierto. Ahora, déjeme también, voy a hacer una comentario acerca de lo que dijo nuestro radioescucha, que es el punto de que resulta que, ayudado por Brasil, porque Brasil hasta hace 5 o 6 años, no era una potencia petrolera, pero ahora ya lo es. Así es que hay una potencia petrolera más en el mundo, porque se espera que Brasil se prevé que Brasil esté produciendo muchísimo petróleo porque tiene muchísimo petróleo. Pero encima también se está descubriendo muchísimo petróleo, el famoso shale oil. Como estaba diciendo ahora, Estados Unidos, que ya era una potencia petrolera, ahora Estados Unidos va a ser una tremenda potencia petrolera. Entonces, ahora resulta que sobra el petróleo. Y por más que crezca el mundo, por lo visto va a sobrar el petróleo. Así es que los precios del petróleo se prevé vayan a permanecer, pues no vayan a crecer mucho más. Así es que las perspectivas tan grandes y tan magníficas que se tenían sobre el futuro petrolero, con respecto a los ingresos de Brasil, pues tampoco lo van a hacer tanto, porque ya ese petróleo no va a valer tanto como originalmente se hubiera pensado, porque hay que recordar que este petróleo de Brasil se descubrió cuando el petróleo venía subiendo y subiendo y subiendo como locomotora. Pero, como usted seguramente sabe, Venezuela, los precios del petróleo han estado bastante estables en el nivel de los $100 en el caso de Venezuela, y no se prevé que vayan a subir mucho más. Pero efectivamente es muy buen punto el que hizo nuestro radioescucha. Bueno, pues le estaba diciendo yo, porque nos faltan increíblemente un poco más de 10 minutos, un tema que me parece absolutamente fascinante. Y fíjese usted esto, porque le decía yo que ninguno de estos temas tendría mucho valor si no se pudieran comparar con otros países. Y resulta que el Banco Central de Cuba, vamos a hablar de Cuba, el Banco Central de Cuba puso en vigor un conjunto de medidas para detectar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos que publica este sábado, o que publicó el sábado pasado la Gaceta Oficial. Se trata de las normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, que aparecen firmadas por Ernesto Medina, ministro presidente del BCC. Pero, ¿por qué es importante esta nota? Porque mientras que Cuba, fíjese Cuba que tiene problemas económicos, Cuba tiene sanciones comerciales, Cuba necesita a Venezuela para poder subsistir, porque no produce Cuba mucho, no tiene mucha producción, está tomando este tipo de medidas, está rechazando los dólares sucios. Y me hizo pensar, adivinen quién, usted sabe en quién, en Argentina, porque mientras que Cuba está haciendo estas medidas, Argentina está haciendo totalmente lo contrario. Usted sabía
yo estoy seguro que usted lo sabe, Argentina impulsó esta ley de blanqueo de divisas, literalmente se le conoce como la ley de blanqueo de divisas, la cual por cierto se aprobó hace 2 semanas estando yo en Buenos Aires, ya estaba yo. Y es increíble cómo, incluso yo lo dije estando ahí en Argentina, y lo voy a repetir aquí, Cuba, y lo dije entonces, Cuba resulta que ha tenido un manejo económico mucho más, obviamente mucho más disciplinado, pero también mucho más promercado que la propia Argentina. Y aquí está otra medida más. Justamente volando yo a Argentina en ese viaje de hace 2 semanas, venía yo leyendo la revista The Economist, donde The Economist venía diciendo que Cuba está recibiendo fuertes inversiones en materia de turismo. Hay varios proyectos turísticos con campos de golf por parte de capitales británicos y capitales canadienses que están invirtiendo en este momento en Cuba, porque Cuba está impulsando este tipo de inversiones. Y me hizo a mí meditar que el gobierno de Cuba genera más confianza a los inversionistas que el gobierno de Argentina y también que el gobierno de Venezuela, porque estas inversiones no se están dando en ninguno de estos 2 gobiernos. Y fíjese qué interesante, fíjese cómo Raúl Castro, le podrá usted decir dictador, lo podemos calificar de lo que usted quiera, lo podemos calificar, pero Raúl Castro ha estado tomando medidas de mercado y de hecho ha criticado al régimen económico de Cuba, y él ha hecho medidas más que se acercan más hacia el mercado para tratar de impulsar la entrada de divisas y las inversiones. ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno de Venezuela ha tomado una medida similar? ¿Cuándo? Tomando en cuenta la cercanía entre Venezuela y Cuba. Y lo mismo en Argentina. De hecho, fíjese usted, Argentina y Venezuela tienen salida neta de dólares, están escapando los dólares. Por eso es que hay control de cambios en estos países. Mientras que Cuba están fluyendo los dólares en materia de inversión. Me parece a mí un tema absolutamente fascinante y cómo incluso el propio gobierno de Cuba, como si fuera el gobierno de cualquier otro país, el de México, el de Panamá, el de Perú, el de Colombia, dice aquí nos vamos a cuidar de manera importante para tratar de evitar que entren los dólares mal habidos, los dólares ilícitos, mientras que en Argentina, que será el tema de esta intervención, en Argentina, con tal de que entren los dólares que tanto estuvieron rechazando durante tanto tiempo, con tal de que entren los dólares, le dijeron, porque eso es lo que es esta ley de blanqueo, la Argentina lo que dice el gobierno es, señores, si usted tiene dinero guardado, sobre todo para los argentinos que están en Argentina, pero también para los de afuera, pero sobre todo para los argentinos de Argentina, si tú tienes dinero guardado en tu casa o fuera del país, tráelo de regreso, mételo al sistema financiero de Argentina y no te vamos a preguntar de dónde lo sacaste. No me importa de dónde lo sacaste, no te voy a preguntar. No te voy a preguntar ni me vas a decir, don't ask, don't tell, pero tráelos para acá. No va a funcionar porque desafortunadamente no nada más es que traigas los dólares, sino que tú traes los dólares y yo te voy a dar unos bonos del gobierno argentino. ¿Quién va a hacer esa? No sé quién la va a hacer, pero el punto es la intención y la urgencia del gobierno argentino contra incluso la comodidad, diría yo, y la objetividad y la moralidad del gobierno, en este caso de Cuba, y me parece bastante fascinante. Déjeme hago otra reflexión acerca de Argentina, respecto a este viaje que hice a Argentina. Bueno, pregunta, ¿y eso no le sirve a los narcos? Bueno, es que ese es el problema. El problema es que efectivamente Argentina dice que se llama blanqueo de dinero porque se refiere básicamente al hecho de que no va a cobrar impuestos sobre ese dinero. Es decir, parte de la base de que si tú tienes dólares ahí, fueron dólares que los tienes escondidos porque no pagaste impuestos sobre ellos. De tal manera que si los traes te voy a perdonar los impuestos, no te voy a cobrar impuestos. Cosa que por cierto es una bofetada tremenda a quien sí pagó impuestos, ¿verdad? A quien sí tuvo dólares y los metió al sistema desde siempre y sí pagó impuestos, que los hay muchos en Argentina. Y ellos resulta que fueron unos estúpidos por haber pagado dólares, porque ahora resulta que quien tiene dólares se los puede traer sin haber pagado impuestos. Fíjese usted la implicación de esta nota. Pero Argentina dice,
tráeme los dólares, no te voy a cobrar impuestos, pero eso sí, no voy a aceptar dólares que sean mal habidos. El problema es que no dicen cómo se van a asegurar de que no sean mal habidos. No dicen cómo se van a asegurar. Así es que, mientras dicen que no los van a aceptar, no dicen cómo van a evitar que estos entren. Pero de nuevo, dudosamente va a tener éxito esta medida, por lo que le acabo de decir, que vamos a suponer que yo tengo dólares, yo los voy a ir a entregar a Argentina, yo no voy a tener dólares, yo voy a tener bonos del Estado argentino, y francamente, pues no tienen esos bonos, pues mucha capacidad pues mucho valor, voy a tener que decirlo, porque ¿quién va a cambiar dólares por bonos del Estado argentino? ¡Qué pena! Pero francamente no. Yo mismo lo voy a informar acá el día que suceda de esa manera, ¿no? Que alguien vaya y lo haga. Otro punto, rapidísimamente. Nicaragua. La oposición de Nicaragua califica de fraude el canal interoceánico. A ver, usted sabe que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, está impulsando muy alegremente la creación de un canal interoceánico para hacerle la competencia literalmente al nuevo canal de Panamá, al viejo canal de Panamá y al nuevo también que se está construyendo en este momento, y para eso está anunciando una inversión de varios miles de millones de dólares, de muchísimos miles de millones de dólares. Pero fíjese usted cómo es la propuesta de Daniel Ortega. Él dice: la empresa la va a manejar el canal interoceánico lo va a manejar una empresa china basada en Hong Kong, financiada, y para eso estoy invitando, eso es lo que dice Daniel Ortega, están convocando a financiamiento de todo el mundo. El que quiera financiar, los inversionistas de todo el mundo, inversionistas de Estados Unidos, de Suiza, Francia, Alemania, etcétera, vigilada por mí, Daniel Ortega, pero manejada por China. Y yo pregunto, ¿quién en su sano juicio va a ir a invertir $1 en esas condiciones? Perdónenme, discúlpenme, yo no voy a, o sea, es decir, o sea, ¿quién va a invertir miles de millones de dólares en un canal interoceánico que no tiene muchas posibilidades de tener mucho éxito comercial, porque ahí está el canal de Panamá, ya está? Es decir, que tampoco se necesita. Y voy a invertir yo $1.000 millones de dólares, $100 millones de dólares, $500 millones de dólares en un emprendimiento vigilado por Daniel Ortega. Yo que soy sueco, vamos a decir, voy a ir yo a darle $1.000 millones de dólares para que sean vigilados por un presidente como Daniel Ortega, manejado por una empresa china. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no voy a hacer nada, yo no voy a manejar. Francamente, señores, eso no va a prosperar en lo más mínimo. Ojalá prosperara, porque traería muchos trabajos a Nicaragua, pero no va a prosperar en lo más mínimo. Esos son literalmente sueños de opio de Daniel Ortega. No va a funcionar, y de mí se acuerda. Yo lo dije el 13 de junio del 2013, que el canal, nunca se va a formar el canal interoceánico de Nicaragua, porque no tiene cómo formarse. Es más, aunque no tuviera las condiciones que yo acabo de decir, aunque incluso fuera una cosa más aséptica, administrada por toda Centroamérica, etcétera, no va a funcionar, porque no hay quien vaya a invertir esa cantidad de dinero en un proyecto en el cual en primer lugar ni se necesita, porque ya se tiene el canal de Panamá. Este es un sueño irrealizable, loable. Estoy seguro que las intenciones son buenas, que lindo sería que Nicaragua tuviera una inversión de esa manera tan importante, pero realmente no tiene ninguna manera de prosperar este proyecto. Por eso es que no voy a referirme mucho a él. Daniel Ortega lo está empujando mucho, pero pues francamente no tiene ninguna manera de que esto vaya a prosperar jamás. Bueno, otro tema que no me voy a dedicar mucho a eso, porque pues la verdad no hay mucho más. El hecho de que Messi, usted sabe que Messi, el argentino jugador del Barça, pues resulta que está siendo investigado por fraude fiscal y está siendo investigado por las autoridades españolas en esta que es una bomba, porque Messi pues no solamente es muy respetado en Argentina, sino muy respetado en toda América Latina, es uno de los ídolos latinoamericanos, un modelo latinoamericano, hasta la cara de bueno tiene cara de niño, tiene cara de bueno, y resulta que está siendo investigado él y su padre por fraude al fisco español de varios años, desde el 2009, 7, 8 y 9.
Así es que seguramente se están hablando de cantidades bien importantes, y en España, como en muchas otras partes del mundo, el fraude fiscal es muy penado, y si lo están investigando, quiere decir que ya encontraron algo, porque si no, no lo estarían investigando, ¿verdad? Así es que cualquier cosa puede pasar en este asunto, esperemos que no pase a mayores, pero realmente cualquier cosa puede pasar, y si es encontrado culpable, y no solamente eso, sino si llegara a costarle el puesto en el Barça o su capacidad de jugar, incluso lo pudieran incluso hasta encerrar, pues sería una tragedia para el fútbol mundial, y sería pues un ejemplo demasiado malo y una decepción tremenda para toda América Latina. Ya suficiente decepción tuvimos con alguien que fue modelo y después ya no, que fue Maradona, también hablando de Argentina, por cierto, como para que encima Messi, sobre todo tan jovencito, todavía Maradona alcanzó a retirarse, como para tan jovencito Messi, pues fuera a cometer, que fuera a afectarse su capacidad de fútbol por una cosa como esta. Sería absolutamente terrible. Bueno, yo tengo aquí las 4, ¿sigo hablando o nos vamos o qué? Porque yo tengo las 4. Efectivamente, son las 3:59, Alberto. 3:59. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo que nos haya acompañado, si usted lo hizo durante toda la hora. Aquí nos vemos mañana, por lo pronto estamos nada más de viernes a sábado, de jueves a viernes durante estos meses. Ya en agosto esperamos podernos irnos de manera diaria, por lo pronto espero verlos mañana. También recuerde, estamos dentro de media hora, la entrevista en Infobae América, en america.infobae.com o en economiayfinanzas.net. Muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la emisión de mañana. Que la pase muy bien. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Usted está en sintonía de Radio Next.